amigos, una vez más nos encontramos aquí en nuestro programa Luces en tiempos de crisis. Y voy a comenzar trayéndoles a colación unas novelas famosas que se han escrito. La primera es una llamada Robinson Crusoe, escrita por Stevenson, en la cual un hombre se encuentra náufrago en una isla y en una de sus aventuras conoce a un indígena, un salvaje que es absolutamente bueno. Algo que nos remite al buen salvaje de la bondad natural de Rousseau. Y por otra parte hay otra novela también de un autor francés, justamente, de Victor Hugo, llamada Los Miserables, donde uno de los personajes, llamado Javert, sostiene que un preso, un hombre que ha cometido algún crimen, es imposible de redimir. Entonces está la pregunta en el aire. ¿El hombre es bueno o es malo? ¿Cómo es el hombre, padre? Bien, está el fondo de estas novelas también tienen su aspecto ideológico, ¿no? Están ubicadas en una época y por eso hay un mensaje de fondo. Bueno, yo le decía vez pasada que solamente a la luz del cristianismo se entiende al hombre. Esta frase la repite muchas veces Juan Pablo II. A la luz del Verbo encarnado recién conocemos al hombre. Sin Cristo no se entiende al hombre. Frases textuales de Juan Pablo. ¿En qué sentido? Yo decía que a través de siglos la humanidad no había terminado de entender uno de los temas y el equilibrio entre el alma y el cuerpo. ¿Quién predomina? Hay otro tema y es el tema del bien y del mal. ¿Por qué el hombre es capaz de obrar mal y realmente ser malo y complotarse con otros para hacer cosas terribles? La historia lo demuestra, lo hemos experimentado. Y a su vez el hombre es capaz de cosas extraordinarias, solo y mucho más unido. Entonces la pregunta es, de adentro del hombre, ¿es posible que nazca solamente el bien? ¿O es posible o es una fatalidad que solamente nazca lo malo? Bueno, esta última tesis es de Lutero, el que inició lo que se llama el protestantismo después. Él sostenía que el pecado original había dañado tan profundamente al hombre que no era capaz de hacer ninguna obra buena, ni que se lo propusiera y yo diría ni con ayuda de Dios. Por eso él tenía esa frase tremenda, pesimista, que dice, pecca fortiter et crede fortius. Peca fuertemente, o sea, es imposible evitar el pecado, pero cree más fuertemente. O sea, tener confianza, creer para él significaba tener confianza de que Dios te va a cubrir, no te va a sanar, te va a cubrir. Es como si jurídicamente a un delincuente lo declararan inocente, pero es un delincuente, es malo. O es como si un médico declarara sana a una persona que está enferma, le da de alta, pero sigue enferma, tiene cáncer. No le resolvió el problema con un papel firmado. Esa es la tesis de Lutero, siglo XVI, que ha tenido mucha influencia en la historia de la humanidad. La otra tesis contraria es de Juan Jacobo Rousseau, a quien citaba recién Ignacio. Juan Jacobo Rousseau, con una tesis, estamos como un siglo y medio, dos después de Lutero, en la época de la Ilustración, que se llama el nacimiento del liberalismo, del laicismo, del racionalismo, en que se rechazó la fe. ¿Qué sostiene Juan Jacobo Rousseau? El hombre es bueno, como el indio, el salvaje de Robinson Crusoe. Lo hace malo la sociedad. Es la tesis un poco que hablamos vez pasada de que no hay delincuentes. Los delincuentes lo hace la sociedad, los hace malo, pero él no es libre para hacerlo, ¿no? No ha tomado decisiones él. Bueno, que el hombre es naturalmente bueno, la frase famosa de Rousseau se ha difundido mucho y es la que influyó en las teorías del garantismo moderno, para decir una versión moderna, pero en muchas otras corrientes ideológicas, sobre todo en pensar que el hombre, si es malo es porque es poco libre, pero mientras más libertad, mejor se pone.
más bueno se pone, se puede decir. Algo así se nos ha venido planteando en los gobiernos, ¿no? Hay que darle más derechos a los hombres. Sí, son puros derechos, y entendido la libertad como espontaneidad, tanto en el niño, en el adolescente, como en todos, ¿no? El máximo de libertad, sin que dañe a los demás, pero el máximo de libertad. Bueno, ambas tesis son falsas. Ambas tesis son causa de muchísimos errores en política, en psicología. Fíjense, en psicología, hoy es muy común decir de que detrás de cualquier trastorno psicológico te dicen es que vos no te querés, tenés poca autoestima. Vamos a ver que el problema es al revés, que tenemos demasiada autoestima, o mejor dicho, una estima de nosotros mismos desordenada. Bueno, ¿cómo se aclaró este tema de la bondad o maldad del hombre? ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Fíjense que la humanidad, cuando abandona las luces de la revelación, de la fe o de la enseñanza de Cristo, empiezan los tumbos. Pasa de un error al extremo contrario. Los dos errores son contrarios, pero son dos errores. Entonces, padre, si uno se fuera atrás de Cristo, uno vería también estos errores en la humanidad pagana. Obviamente, en la humanidad pagana no resolvió nunca este tema. La solución más aceptada, más universalmente difundida, es la de lo que se llamó el gnosticismo. Pero es un tema que sería complicado explicarlo en pocas palabras y nos excede un poquito. Pero el gnosticismo fue la ideología religioso-filosófica que abarcó muchos siglos, yo diría miles de años, grandes culturas como la egipcia, la caldea, la persa, la griega, y fue la primera herejía que quiso introducirse en el cristianismo. El gnosticismo ya aparece en los evangelios. San Juan escribe su evangelio contra los gnósticos, por ejemplo. Y ellos decían, lo malo viene del cuerpo, lo bueno es del alma, y el alma es una chispa divina. Por lo tanto, es omnipotente, impecable, pura, santa, limpia, etc. Todo lo que hacemos de malo lo hago yo, pero no es mío, no es culpa mía, no me hago cargo. Bueno, a grandes rasgos es el gnosticismo. Pero ¿cuál es la tesis cristiana? De nuevo vamos al Génesis. Adán y Eva tenían una situación que se llama estado de justicia original, hermosa. Yo decía esas 4 armonías con Dios, en amistad con Dios, armonía consigo mismo, armonía con los demás, entre Adán y Eva, los que existían, y después con el cosmos, con la naturaleza, las 4 armonías. El pecado original quebró las 4 armonías, por eso Adán se esconde. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí. Siente vergüenza, pues ya no domina sus pasiones, y por eso se cubre, se viste. Esta que me diste por mujer me tentó, ya no es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Como diciendo, esta toma distancia, Adán de Eva, y Caín mata a Abel, un hermano mata al otro, ya hay no más en la próxima generación. Y la tierra te dará espinas y abrojos. Se quebraron las 4 armonías. Pero bueno, vamos al hombre. ¿Es bueno o es malo? El hombre sigue siendo sustancialmente bueno, no quedó esencialmente corrompido, contra la tesis luterana, que después tuvo muchas consecuencias, esa tesis de Lutero. El hombre quedó herido. La mejor expresión, la expresión más gráfica, poética, literaria y sabia de la condición del hombre es la parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba a Jerusalén, a Jericó, dice que fue asaltado y fue despojado sus bienes y herido. No estaba muerto, todavía tenía vida, podía recuperar la plena salud, pero fue despojado y solo no salía. Pasó uno, otro, fueron indiferentes, y un samaritano, bueno, lo cargó, lo sanó, lo cargó en su cabalgadura y le llevó una posada. Ese hombre es la humanidad. No está muerto contra lo que dice Lutero, esencialmente corrompido. Puede sanarse, pero no está en condiciones de resolver su problema solo. Necesita ayuda, contra Rousseau,
que dice que el hombre solo es naturalmente bueno. La sociedad lo corrompe. Esa tesis rusoniana ha hecho mucho daño en la educación, en la psicología y en la política. Es decir, la tesis cristiana resuelve el enigma del hombre. El hombre es sustancialmente bueno porque Dios vio lo que había hecho y era bueno, pero estamos convalecientes de una enfermedad, estamos heridos, no somos capaces de desplegar todas nuestras potencialidades, nuestra capacidad. Necesitamos ayuda, solo no salimos. Ese buen samaritano es Cristo. Si Cristo no hubiera venido y nos ayudara con su gracia, no solamente con su ejemplo, sino con su gracia, desde adentro, por eso habla de nueva alianza, un corazón nuevo, el hombre nuevo, el hombre animal, el hombre espiritual, el hombre carnal, el hombre espiritual, dice San Pablo, el hombre viejo, el hombre nuevo. Esa dicotomía hace referencia a estos dos estados del hombre. El hombre caído y el hombre ayudado por el buen samaritano, por Cristo, por la gracia. Por eso, Padre, San Pablo dice que la ley no alcanzaba a ayudar al pueblo judío. No, la ley lo iluminaba, hace esto y no hagas esto, le decía. Pero no, y si haces esto, premio. Si haces lo malo, castigo. Bueno, el premio y el castigo nos mueven, pero nos mueven un poquito de afuera. Vieron que es una táctica para niños. Si haces bien la tarea, te vamos a dar un helado, un chocolate. Y si haces mal, la vas a ligar. Pero es para un estado, por así decir, infantil de la humanidad. Por eso Cristo lleva a la humanidad a una especie de estado de madurez, de adultez. Ahora la pregunta es esta, que sigue en la lógica. ¿El hombre es capaz del mal? Sí, porque tenemos la libertad. El hombre está herido, está inclinado al mal, sí, fuertemente inclinado. Ese mal que puede hacer el hombre, hacia el cual puede deslizarse, tiene un vértice, por así decir, un origen, una fuente, que es lo que se llama el amor de sí. El amor de sí mismo. O sea, antes el hombre tenía como primer amor a Dios, pero ahora es el amor de sí. Y de ese amor de sí nacen 7 modos como se expresa. Se llaman los 7 espíritus, inclinaciones, o más comúnmente llamados vicios capitales. Desde los más espirituales, que son los más fuertes, y los más destructivos, que es la soberbia, primero en el ranking, después la avaricia, que viene en segundo lugar, y después la gula, la lujuria, la ira, la envidia. Son lo que llaman inclinaciones capitales, que son expresiones todas de ese amor de sí, de esa enfermedad que tiene el hombre, de ese amor de uno desordenado. No es que no se deba odiar, debe amarse en Dios. Entonces, cuando el hombre cae, va a caer por estos 7 caminos y no hay otros. O sea, en otras palabras, todo lo que puede cometer de malo el hombre, o sea, pecar, hacer algo desordenado, va a ser en esas 7 direcciones y no hay otras. Y esas 7 nacen de una, que es el amor de sí. La contrapartida de esto, cuando el hombre quiere seguir el ejemplo de Cristo, la ayuda de Cristo, el hombre se restaura, se sana, como ese hombre que quedó herido. ¿En qué sentido se sana? También en una misma dirección. Así como el amor de sí, desordenado, es el origen de todos los otros males o conductas o hábitos que deterioran y enferman más al hombre y lo matan, así también el camino del bien empieza ¿por dónde? Por el amor de Dios, o por la vida teologal, o por la fe, la esperanza y la caridad, que es retomar el vínculo de donde esa armonía con Dios que se perdió por el pecado original, esa amistad con Dios, en la cual culmina el conocimiento. La fe es el conocimiento, es aceptar lo que Cristo enseña, la esperanza es movernos hacia Dios y la caridad es ya comenzar imperfectamente en esta vida la amistad con Dios, retomar el vínculo principal. Y hay otras virtudes que terminan de ordenar al hombre consigo mismo, con los demás
y hasta diría con la naturaleza. Están todas en torno a 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En torno a esas 4, que son como los centros de un conjunto de virtudes, en total son más de 50, el hombre se ordena interiormente, especialmente la templanza y la fortaleza hacia los demás, a través de la justicia, la caridad también, etc. Y el hombre se ordena en todas las dimensiones. Ahora, como estamos hablando, y fue el tema con que arrancamos en la historia, ¿qué pasa cuando el hombre, que vive en sociedad, traslada hacia la sociedad o estas virtudes o estos vicios? Nace una cultura, digamos, cuando una sociedad se deja llevar, digamos, por la avaricia, nace una cultura de la avaricia. Se deja llevar por la soberbia, nace una cultura de la soberbia. Y al revés, cuando una sociedad se empeña, sus miembros, en dirigirse a Dios, en ordenarse, en aceptar la ayuda divina, se mueve hacia una sociedad sana. ¿Y cómo va a ser una sociedad sana? Donde Dios ocupa el primer lugar, porque es la vida teologal trasladada o hecha cultura. Es una sociedad sana, por así decir, templada, justa, porque la justicia es una virtud personal. Pero si se traslada a la sociedad, las relaciones se hacen sanas, justas, eso que tanto reclamamos. Eso quiere decir, padre, que antes de la venida del cristianismo y del remedio para la humanidad que trajo Cristo, las sociedades que existían antes y las sociedades que se han desentendido del cristianismo siempre terminan llevando a lo social esta herida que está en el alma del hombre. Sí, es inevitable que lo lleven a lo social. Pero podemos decir esto, en la parábola, fíjense, del buen samaritano, pasaron 2 y no se interesaron o no pudieron. Lo vieron y pasaron de largo. Son todos los intentos, son todas las propuestas, por así decir, antiguas o modernas, incapaces de levantar, restaurar al hombre y a la sociedad. Porque ¿qué es la sociedad y qué es la historia sino la proyección del hombre? Pero es un tema que hay que dedicarle un poquito más y será, si Dios quiere, el próximo. Si Dios quiere, el próximo capítulo. Bueno, le agradecemos una vez más al Padre Ramiro por poder estar aquí con nosotros y si Dios quiere, el miércoles que viene nos encontraremos tratando de responder a estos interrogantes que han quedado planteados y seguiremos pidiéndole luz a la revelación y a Dios para poder ir entendiendo nuestra propia historia y la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre.